Mi nombre es Juan García Viz y quiero darles la bienvenida a una nueva edición de Andinalink Virtual. La fibra óptica se está convirtiendo en el medio de enlace dominante entre equipos de telecomunicaciones. En esta charla discutiremos los diferentes tópicos vinculados con las interfaces ópticas de los equipos de telecomunicaciones, que han crecido y se han diversificado tanto que es muy importante conocer cuáles son las alternativas, limitaciones y usos. Nuestros equipos de telecomunicaciones normalmente utilizan dos tipos de interfaces. Por un lado tenemos interfaces de acceso, que usualmente son de cable UTP y corresponden a interfaces de tipo Gigabit Ethernet. Hace tiempo teníamos equipos con interfaces Ethernet o Fast Ethernet, pero hoy esas interfaces ya son consideradas obsoletas. En muchos casos, incluso en lo que es interfase de acceso, se está evolucionando hacia interfaces ópticas, porque como les decía anteriormente, la fibra óptica va avanzando más y más como medio de enlace entre equipos. En el otro lado, estos equipos de telecomunicaciones, switches o routers, tenían y tienen interfaces de uplink que los vinculan con otros equipos de una jerarquía superior de la red de datos o con equipos distantes en redes metropolitanas o redes de larga distancia. Estas interfaces ópticas eran de 1 gigabit segundo, pero fueron evolucionando con el tiempo y hoy tenemos interfaces de 10 gigabit, de 25 gigabit, de 40 gigabit por segundo, e incluso ya hoy se está masificando el uso de interfaces de 100 gigabit por segundo, porque están empezando a salir interfaces de 200, de 400, y se está trabajando también sobre interfaces de 800 gigabit por segundo. Estas interfaces ópticas se caracterizan por, en primer lugar, tenemos lo que se llama factor de forma, que son las dimensiones físicas del módulo y la forma de conexionado eléctrico que va a utilizar para vincularse con el equipo de la red de datos. Del otro lado, tenemos las interfaces ópticas propiamente dichas, los conectores ópticos. Un tercer factor que los caracteriza es la capacidad de transmisión en velocidad y la distancia o alcance máximo. En cuarto lugar, tenemos la longitud de onda y finalmente tenemos el tipo de multiplexación, que puede ser BIDI, cuando dentro del módulo se están multiplexando dos longitudes de onda, CWDM, que utiliza multiplexación quartz o gruesa en longitud de onda, que puede ser el módulo preparado para multiplexar externamente o que haya varias longitudes de onda que están siendo multiplexadas dentro del mismo módulo para alcanzar mayor capacidad. Y finalmente tenemos DWDM o multiplexación densa en longitud de onda. Pero bueno, ¿qué es un transceptor de fibra óptica? Un transceptor o transceiver, como el mismo nombre lo dice, es un transmisor más un receiver, o sea, tenemos dentro de un mismo módulo un transmisor y un receptor óptico. Entonces, el transmisor es una fuente de luz de tipo láser que se va a modular. La modulación que se utiliza ha ido evolucionando con el tiempo. En las épocas originales simplemente encendíamos o apagábamos el láser y teníamos codificación con retorno a cero o sin retorno a cero. Hoy, para mejorar la eficiencia, se trabaja también sobre la amplitud de ese pulso de luz y tenemos, por ejemplo, esquemas de modulación PAM4, que es Pulse Amplitude Modulation, de 4 niveles, o sea, estamos transmitiendo 2 bits por cada pulso de luz.
En la parte receptora tenemos un fotodiodo y lo que estamos haciendo es, en el transmisor, convertir una señal eléctrica en óptica. La señal óptica viaja a lo largo de la fibra y en el receptor distante, el fotodiodo o receptor convierte nuevamente esa señal óptica en eléctrica. Dijimos que el factor de forma está asociado con las dimensiones, con la forma física del módulo y con el conector eléctrico que tiene para su interconexión con el equipo de telecomunicaciones. A la derecha en la imagen ven una amplia variedad de módulos, muchos de ellos ya obsoletos, y en general los módulos ópticos tienen una característica común en lo que es el factor de forma. Ni bien nace el módulo para una determinada capacidad, el módulo es muy grande, es voluminoso, incluso consume mucha energía. Pueden ver ahí que hay módulos que tienen aletas para disipar el calor. Y para la misma capacidad, a medida que avanza el tiempo, el módulo va evolucionando hacia formatos más compactos. El primer módulo óptico que nosotros conocimos fue el GBIC, con capacidad de 1 gigabit, que hoy es obsoleta, y lo vemos a la derecha como el tercer módulo contando de derecha a izquierda. Los primeros módulos que salieron con capacidad de 10 gigabits segundo fueron casi simultáneos en su aparición, fueron el X2 y el SEMPAC. Los dos permiten llegar a 10 gigabits segundo. Fíjense que son los dos módulos que siguen a continuación del GBIC. Son módulos muy grandes. Estos tres módulos, el GBIC, el X2 y el SEMPAC, son los tres obsoletos y solamente lo van a encontrar en equipos muy antiguos. La evolución de los 10 gigabits segundo llevó al XFP, que si bien también es obsoleto y está discontinuado, es un módulo más reciente y puede ser que lo encuentren aún en algún equipamiento. Los módulos que vienen de aquí en adelante son módulos que todavía están en carrera. El SFP nació como evolución compacta del GBIC para permitirnos llegar a capacidades de 1 gigabit por segundo. Fíjense, el SFP es el modulito que está arriba del X2. Tiene casi la mitad de tamaño de 1 gigabit. Con el mismo factor de forma, se amplió la capacidad para llegar a 10 gigabits segundo y tenemos lo que se denominó SFP Plus. Sigue teniendo las mismas dimensiones del SFP, entra en un slot SFP, pero por supuesto requiere que el switch o el router esté preparado para llegar a 10 gigabits por segundo en ese puerto. Y finalmente, el último escalón de evolución del mismo factor de forma es el SFP28, que permitió llegar a 25 gigabits por segundo. Un nuevo formato que hoy es muy popular es el QSFP. La Q viene de Quad y lo que estamos haciendo es, en un mismo encapsulado, agrupar 4 módulos SFP. Normalmente está trabajando con 4 transmisores ópticos, así el QSFP Plus puede llegar a 40 gigabits por segundo, pero para llegar a estos 40 gigabits por segundo, en realidad lo que está haciendo es agrupar 4 canales de 10. Según la configuración del módulo, estos 4 canales pueden estar accesibles independientemente en el conector óptico del mismo, o puede ser que se esté trabajando en CWDM y esos 4 canales estén multiplexados sobre una sola fibra. Lo mismo sucede con el QSFP28, solo que en vez de agrupar 4 canales de 10 GB, estamos agrupando 4 canales de 28 gigabits por segundo, lo cual nos permite llegar a 100 gigabits por segundo. Finalmente, otro formato es el tipo C, formato muy común en los equipos DWDM,
Y ahí tenemos el CFP, el CFP2, el CFP4, en esta evolución que no la tenemos en la foto de la derecha, pero la vamos a ver en otra imagen, gradualmente se ha ido moviendo hacia un módulo mucho más compacto. Dijimos que el CEMPAC y el X2 fueron los dos factores de forma iniciales para dar 10 gigabits por segundo. Tuvieron una vida muy corta en el mercado, pero para poder cubrir la necesidad de estos módulos en equipos viejos, lo que se está obteniendo son módulos adaptadores o módulos convertidores. Acá vemos un adaptador de CEMPAC a SFP Plus o un adaptador de X2 a SFP Plus. O sea, tenemos un módulo que a su vez tiene una bahía que permite alojar al módulo SFP Plus, que es más compacto. En cuanto a la conexión con los cables de fibra óptica que salen del módulo y van a servir para interconectarnos con un equipo próximo o remoto, normalmente estos conectores son de tipo Ultra PC para tener una baja pérdida de retorno, pero no tan estricta como la que se requiere en aplicaciones de video que utilizan conectores APC. Entonces, todos los conectores de las interfaces ópticas son de tipo UPC y vamos a encontrar que en los equipos más viejos este conector era de tipo SC. El SC es un conector grande y lo vamos a encontrar en los módulos GBIC, X2 y CEMPAC. Cuando las interfaces ópticas se mueven a módulos más compactos, necesitamos un conector más pequeño y ahí el conector utilizado es el conector LC. Hoy prácticamente vamos a encontrar que todos los módulos trabajan sobre la base del conector LC. Y en la última aparición al mercado de los módulos QSFP, encontramos que en aplicaciones de corta distancia, dentro de un mismo data center, donde la cantidad de fibras no es una limitación y lo que queremos hacer es conectar un equipo con otro, el conector más usado es el conector MPO. Este conector MPO en los QSFP tiene 4 fibras para transmisión y 4 fibras para recepción. O sea, el conector MPO es un conector multifibra. Entonces, resumiendo, los conectores que nos vamos a encontrar hoy son de tipo LC. En general van a ser LC duplex porque la mayoría de los módulos tienen separado transmisión y recepción. Entonces vamos a tener 2 conectores para cada módulo que pueden estar acoplados sobre un mismo cable de fibra óptica o 2 cables siameses. En el caso de módulos de tipo BIDI que utilizan un solo puerto para transmisión y recepción, el conector va a ser LC simplex. Para los módulos QSFP de corta distancia basados en fibra multimodo, vamos a tener conector MPO de 12 fibras, de las cuales solamente van a usar 8 y 4 van a quedar vacantes. Y finalmente, para algunos casos de 100 gigabits segundo, que en vez de agrupar 4 canales de 28, van a estar agrupando 10 canales de 10 gigas, vamos a requerir un conector multifibra que nos permite utilizar 20 fibras. Vamos a tener 10 de transmisión y 10 de recepción. Entonces vamos a caer en el conector MPO de 24 fibras ópticas. Primer gran diferencia con los conectores MPO que no teníamos en los demás conectores de fibra óptica. En los conectores tradicionales de fibra óptica, FC, SC, LC, no había versión macho y versión hembra.
todos los conectores eran iguales y teníamos un adaptador que simplemente alineaba las ferruras. En el caso de los conectores MPO, vamos a diferenciar el conector macho, que va a tener dos pinches que sobresalen, y el conector hembra, que tiene dos pequeños orificios donde encajan los pines del conector macho. Vamos a encontrar diferentes colores en la bota del conector, y el color va a identificar el tipo de cable de fibra óptica que tiene en su interior. Y finalmente vamos a tener distintas versiones. Vamos a tener una versión directa, quizá cuando queremos conectar un equipo con una pachera, una versión cruzada cuando queremos conectar un equipo con otro equipo. La versión cruzada la requerimos porque las fibras de transmisión de un lado tienen que acoplarse con los conectores de recepción del otro, o cruzadas de a pares. El otro elemento que caracterizaba los módulos, dijimos que es capacidad de transmisión o velocidad, throughput, y distancia. La capacidad de transmisión es la máxima velocidad que podemos transmitir utilizando ese conector. Dijimos que hoy las velocidades que comúnmente utilizamos van a ser 1 gigabit, 10 gigabit, 25, 40 y 100. También comentamos que este 100 no es un límite absoluto. Ya hoy disponemos de módulos de 200, de 400 y hasta 800. La capacidad de 1 gigabit, que es la más baja, está actualmente cayendo en desuso, y podemos decir que hoy estamos arrancando de 10 gigabits para arriba. Las capacidades de 25 y de 40 gigabits por segundo, si bien son capacidades disponibles, no resultan tan comunes y en general se utilizan solo para conexión entre equipos dentro de un mismo data center. Hasta aquí hablamos de capacidad, vamos a ver de distancia. De acuerdo a el rango o la distancia, los módulos se van a catalogar en módulos de corta distancia, media distancia, larga distancia y extra larga distancia. Corta distancia hasta 500 metros, media distancia hasta 10 kilómetros, larga distancia hasta 40 y extra larga hasta 80. En las aplicaciones de corta distancia vamos a trabajar con fibra multimodo y son para conexión entre equipos dentro de un mismo data center, y por eso la atenuación y la dispersión no es mayormente un problema, y trabajamos con fibra multimodo en la ventana de 850 nanómetros. Media distancia trabajamos hasta 10 kilómetros y la longitud de onda es de 1310 nanómetros. 40 kilómetros trabajamos con lambda de 1310 o de 1550 nanómetros. Tenemos que definir cuál es el lambda que vamos a trabajar. Hay dos módulos diferentes para 40 kilómetros. Y para 80 kilómetros también tenemos disponible preferentemente módulos de 1550, aunque algunos ofrecen como alternativa también el de 1310. Pareciera que el límite está en 80 kilómetros, pero hay algunos proveedores que en capacidades de 10 gigabits por segundo, no más de 10 gigabits por segundo, están también ofreciendo módulos de 120 kilómetros. Comentamos en cuanto a la longitud de onda que existen módulos que permiten multiplexar dos longitudes de onda sobre una misma fibra óptica y de este modo utilizar un único pelo para transmisión y recepción. Está muy claro el dibujo en la parte inferior de esta transparencia, donde vemos un transmisor de 1310 nanómetros que se acopla con un diplexor óptico
con el transmisor del otro extremo que está en 1490 nanómetros. O sea, una característica importante es que estos módulos trabajan en pareja. La longitud de onda de transmisión de uno es la de recepción del otro y a la inversa. Vamos a encontrar diferentes parejas de longitudes de onda. Puede ser 1310, 1490, que son las mismas longitudes de onda de GPON, lo cual a su vez permitiría multiplexar esta transmisión de datos con una de televisión que opere en 1550 nanómetros. O sea que sobre un único pelo de fibra óptica podemos transmitir datos más televisión. Datos en dos longitudes de onda y televisión en la longitud de onda restante. Usualmente estos módulos llegaban solamente hasta 40 kilómetros. Hoy hay también módulos BIDI disponibles para 10 gigabits segundo de capacidad que llegan hasta 80 kilómetros. Ya que le tomamos el gustito a transmitir sobre un único pelo de fibra óptica, ¿qué pasa si en vez de querer usar un pelo para transmisión bidireccional de 10 gigabits segundo, queremos transmitir mayor capacidad? Bueno, eso es posible en virtud de que los módulos ópticos ya canalizados, módulos ópticos para DWDM, por ejemplo, un módulo óptico de canal 20, lo que tiene canalizado es la transmisión, o sea, transmite en una longitud de onda que está sintonizada en el canal 20 de la grilla ITU de DWDM. Pero en lo que hace a recepción, el receptor óptico de ese módulo es de banda ancha. O sea que un módulo de canal 20 no tiene por qué estar enfrentado contra un módulo de canal 20. Y esta característica es la que se aprovecha para transmitir más capacidad sobre un único pelo de fibra óptica. O sea, el módulo de canal 20, a través de este par de multiplexores, va a quedar enfrentado con el módulo óptico de canal 28 del extremo remoto. O sea, canal 20 transmite por el multiplexor, se mete en un pelo de fibra óptica, el de multiplexor en el otro extremo separa la señal de canal 20 y se la envía a canal 28. A la inversa, la transmisión de canal 28 se mete en la fibra, viaja hasta el extremo remoto y el multiplexor en el otro extremo la acopla con la entrada de canal 20. Acá lo vemos un poquito más claro. En realidad lo que tenemos es un divisor óptico que separa por bandas y que por un lado toma un grupo de canales que son los que se transmiten de este extremo y los combina o los separa del otro grupo de canales que vienen del extremo opuesto. O sea, aquí tenemos del canal 20 al 27 y acá tenemos del canal 28 en adelante y a la inversa en el extremo opuesto. Entonces podemos tener un enlace de WDM sobre un único pelo de fibra óptica en forma pasiva y también si estamos al límite de la atenuación óptica podemos incorporar un preamplificador óptico. Fíjense que no lo podemos colocar sobre el trazo amarillo que es la fibra óptica porque acá tenemos longitudes de onda que viajan en una dirección y longitudes de onda que viajan en la dirección opuesta. Pero después del divisor de bandas que separa aquí del canal 28 al 35, tenemos transmisión en un solo sentido, hacia el del multiplexor. Podemos colocar un amplificador óptico. Y en el extremo opuesto, después del filtro separador de bandas, tenemos aquí solamente del 20 al 27 y podemos colocar un amplificador óptico. Módulos SFP y SFP Plus. Como comentamos antes, estos módulos son la evolución del módulo GBIC que originalmente
nos permitió llegar hasta capacidades de 1 gigabit por segundo. SFP significa Small Factor Pluggable, o sea, es un módulo de pequeño factor de forma enchufable. Al ser más pequeño, me va a permitir mayor densidad de puertos por equipo, y el SFP Plus, si bien tiene la misma dimensión física que el SFP, me permite llegar hasta capacidades mayores, y la bahía SFP Plus usualmente soporta tanto módulos SFP como SFP Plus. Además, y esto lo vamos a ver un poquitito más adelante, SFP Plus soporta cables de tipo DAC, Direct Attach Cable, o sea, cable de conexión directa, que me permite evitar el módulo óptico y tener un cable de conexión eléctrico entre una bahía SFP Plus y otra bahía SFP Plus. O lo que se llama AOC, Active Optic Cable, que en vez de tener el módulo óptico, el conector óptico, la fibra y lo mismo en el otro extremo, la conversión electro-óptica está toda embebida en un extremo del patchcore y de la misma manera en el extremo opuesto. Lo más común, lo que está hoy altamente difundida, son los módulos SFP28, que como comentaba al principio de la charla, es una versión mejorada del módulo SFP Plus que permite agrupar 4 módulos SFP Plus dentro de un mismo encapsulado. Entonces, QSFP Plus, si solamente soportaba 10 gigabits por segundo, puedo llegar a 40. Y el QSFP28, donde el SFP evolucionó a 25 gigabits por segundo, me permite llegar hasta 100 gigabits por segundo. Aquí vemos cómo se ven, y si se fijan en la foto de abajo, van a ver cómo el módulo de más corta distancia, un QSFP Plus SR4, utiliza conector MPO. Acá ven el conector multifibra, mientras que a la derecha el conector QSFP Plus LR4 utiliza 2 conectores LC. Este fue mi primer gran error cuando yo compré módulos QSFP Plus para un equipo que teníamos en nuestro GDN. De entrada dije, bueno, voy a comprar el QSFP Plus SR4 porque es más económico y porque tengo que conectar 2 equipos cercanos. Pero yo pensaba que, como todos los módulos ópticos anteriores, iba a tener, si bien trabajaba con fibra multimodo, iba a tener 2 conectores, pero me encontré con la sorpresa de que todos los módulos de corta distancia trabajan con el conector multifibra. Los LR4, ER4 y ZR4 para 10, 40 y 80 kilómetros ya trabajan todos con fibra mono-mono y tienen 2 conectores de tipo LC. ¿Cuál es la característica que los diferencia de los módulos de 10 gigabits por segundo? Recuerdan que para 10 kilómetros trabajaban en 1310 nanómetros, para 40 kilómetros podían ser de 1310 o 1550, y en general para 80 kilómetros eran de 1550. En este caso, estamos trabajando en CWDM, entonces las 4 longitudes de onda van a estar en la banda de 1300 nanómetros para los módulos de 10 kilómetros. Los demás módulos fueron surgiendo, expandiéndole la potencia o mejorando la sensibilidad del módulo de 10 kilómetros, y siguen siendo o siguen trabajando tanto en el de 40 kilómetros como en el de 80 kilómetros en la banda de 1300 nanómetros.
Recuerdan que les comentaba de otro factor de forma, que es el factor de forma tipo C, que es el más común en los equipos de tipo de CWDM, de DWDM, perdón. Los primeros DWDM trabajaban con CFPs, hoy trabajan con CFP2 o CXFP. Pero fíjense la comparación de tamaño. A medida que se va evolucionando, el módulo va resultando más compacto y dimensionalmente el QSFP28 es bastante parecido al CXP. No solo vamos reduciendo el tamaño, fíjense que estamos bajando a la mitad con cada cambio de familia, sino que también se va reduciendo sensiblemente el requerimiento de potencia. Eso también nos permite, en el equipo en el cual vamos a conectar estos módulos, llegar a mayores densidades, no solo por tamaño, sino también por el problema de disipación o consumo de energía. Dentro de los módulos CFP2 encontramos dos variantes. Una variante que trabaja con conector multifibra, pero acá son 10 líneas de 10 gigabits segundo, 10 para transmisión, 10 para recepción, entonces es un MPO de 24 fibras. O cuando ya vamos a mayor distancia, recurre a 4 líneas, 4 circuitos de 25 gigas que modulan el CWDM 4 longitudes de onda y se multiplexan esas 4 longitudes de onda en un puerto de transmisión y contrariamente se demultiplexan las mismas 4 longitudes de onda en un puerto de recepción. Decía que el formato C es el que fue utilizado en los equipos DWDM para redes de larga distancia. En esos casos ya no tenemos 10 líneas o 4 líneas, 10 líneas de 10 GB o 4 líneas de 28, sino que tenemos una sola línea de 100 GB que necesitamos que sea sintonizable en todo el rango de frecuencia de la grilla ITU. Por eso, estos que tienen un solo transmisor óptico canalizado en DWDM se utilizaron para las redes de larga distancia. Es así donde en una aplicación de tipo DWDM, comúnmente en las primeras, y todavía lo tenemos hoy, solo que van cambiando las capacidades, un equipo que se conoce como muxponder. Puede ser un equipo o puede ser un módulo. Entonces, nosotros llegábamos con, por ejemplo, 4 enlaces de 40 gigabits por segundo sin colorear. Esos 4 circuitos de 40 gigabits por segundo en blanco y negro ingresan a una placa del muxponder, se multiplexan y salen sobre una interfaz óptica de 200 gigabits por segundo CFP2 coloreada, el DWDM. Hoy esto ha crecido, estamos trabajando con interfaces de 100 gigabits por segundo, entonces 2 circuitos de 100 gigabits por segundo entran a un muxponder y salen con 200 gigabits por segundo coloreado. Pero estos 200 ya dijimos que han crecido a 400, entonces puedo entrar con 4 de 100, salir con 1 de 400 gigabits por segundo coloreado, entro a un multiplexor óptico y puedo combinarlo con la salida de otras placas de muxponder y tener N por 200 o N por 400 gigabits por segundo sobre un par de pelos de fibra óptica. Aquí vemos el CFP4, permite con el conector multifibra 4 circuitos de 28 gigabits por segundo o
con el multiplexor óptico combinar 4 transmisores sobre un mismo pelo para transmisión y demultiplexar 4 señales que vienen combinadas en un mismo pelo de recepción. La siguiente evolución en el formato C es el CXP, que opera sobre 12 canales de 10 gigabits por segundo con conector MPO. El C viene de que en EXA es 12, por eso son los 12 canales de 10 GB. El X de 10, que son los 10 gigabits por segundo de cada canal. Y la P de pluggable, CXP. Trabaja con fibra multimodo en corta distancia, 100-150 metros, y permite acoplar equipos y computadoras dentro del data center. No es interoperable con QSFP 28SR. Finalmente, un último formato de módulos es el CPAC. No es muy conocido. Como les comentaba antes, nosotros hoy estamos trabajando sobre todo con CFP2 y con QSFP28. Con CFP2 en lo que es equipamiento DWDM y con QSFP28 en lo que es equipamiento de networking. El CPAC es un formato propietario de Cisco, es 20% más pequeño que el QSFP28, lo cual permite mayor densidad de puertos y aparte consume menor cantidad de energía. La desventaja es que, como todo módulo propietario, lo vamos a encontrar exclusivamente en equipos Cisco. Módulos QSFP28 Dual Rate. Estos transceivers pueden operar a 2 velocidades diferentes. Podemos operar como 100 gigabits Ethernet, en lo que nosotros vamos a hacer más comúnmente, 4 circuitos de 25 gigabits por cada uno, o 112 gigabits O2 4 circuitos de 28 gigabits por segundo. Originalmente estaban disponibles solo con alcances ER4 y LR4, pero hoy ya están también disponibles para enlaces de 80 kilómetros, o sea, ZR4. ¿Cuál es la desventaja? Que el ZR4 de 80 kilómetros trabaja en 4 longitudes de onda de la banda de 1300 multiplexadas, o sea que no le podemos colocar un EDFA. Son módulos caros porque tenemos 4 transmisores y 4 receptores. Sin embargo, están evolucionando y ya hoy tenemos QSFP28ZR4 DWDM, que en realidad ya no trabajan en 4 lambdas. Hay módulos que utilizan una sola lambda canalizada en DWDM de 1550 y otros que entregan 2 lambdas canalizadas en DWDM de 1550. No tienen multiplexor óptico interno, o sea que el que entrega 2 lambdas va a requerir 4 conectores. Vamos a tener 2 puertos de transmisión y 2 puertos de recepción. Y no tiene compensación por dispersión, o sea, vamos a tener que colocar un módulo DCM para compensar la dispersión por afuera. Al igual que el resto de los módulos ópticos, los módulos QSFP28, al ser enchufados en un switch o en un router, me permiten leer la información operativa de ese módulo y me la va a dar diferenciada: temperatura, tensión, corriente, potencia de transmisión y potencia de recepción. Me lo va a entregar abierta para cada una de las 4 lambdas en las cuales opera el módulo. Y aquí vamos a caer en el segundo gran error que yo cometí
cuando comencé a utilizar módulos QSFP28. El primer error fue que el de corta distancia para fibra multimodo trabaja con conector MPO. El segundo gran error fue pensar que los módulos para mayores distancias eran todos intercambiables. Y me encuentro con que, de acuerdo al estándar, van a trabajar en diferentes longitudes de onda y van a utilizar diferentes protocolos. Entonces, yo compré módulos QSFP28 CLR4, que al principio eran de 2 kilómetros de alcance y después se convirtieron en 2/10, pero me encontré que el CLR4 no es interoperable con el LR4. Los dos son para 10 kilómetros, los dos trabajan con 4 canales de 25 gigabits por segundo, pero las longitudes de onda son diferentes y los protocolos de comunicación que utilizan también lo son. Entonces, ojo, tengan en cuenta esto cuando salgan a comprar módulos, que CLR4 no es interoperable con LR4. Los precios de estos módulos han bajado a lo largo del tiempo. Hoy los módulos de 100 gigabits por segundo ZR4 con CWDM están a $4.000 FOB cada uno y se pueden conseguir todavía a valores que llegan hasta los $3.000. Los de 40 kilómetros cuestan la mitad, o sea, $2.000, y podemos encontrarlos hasta por $1.500. Y los de corta distancia ya llegan a un valor muy razonable, $400/$300. Como dije antes, están apareciendo los módulos DWDM, que operan en 2 longitudes de onda, están costando la mitad de este valor, o sea, están alrededor de los $2.000. ¿Por qué? Porque en vez de tener 4 transmisores ópticos, van a tener solo 2. Y probablemente el de una longitud de onda va a costar todavía menos, quizá en vez de costar $2.000 cueste $1.500. Todo esto evoluciona continuamente. Estos módulos de WDM recién están saliendo al mercado, tanto los de 2 longitudes de onda como los de una longitud de onda, y esto hace que la disponibilidad de los mismos no sea inmediata. Si uno hoy quiere comprar estos módulos, tiene que esperar mínimo 8 semanas para tenerlos en entrega. Siguiente evolución en este camino que nos lleva hacia los 400 gigabits por segundo son los módulos QSFP-DD. Este DD significa doble densidad. Entonces, en un módulo QSFP, en vez de tener 4 circuitos de 25, voy a tener 8. O sea, es como si tengo 2 módulos adentro de un mismo encapsulado. Y para hacerlos compatibles e interoperables, vamos a tener ahora una doble línea de pines. O sea, voy a poder mantener el pin-out característico del QSFP28 tradicional y voy a agregar una segunda línea de pines para el doble densidad. Con esto voy a llegar al QSFP28DD, que son 8 circuitos de 25, perdón que acá dice megabits, son gigabits por segundo, y voy a llegar a 200. Y el QSFP56DD, cada circuito de 25 ahora se llevó a 50. Entonces voy a tener 8 circuitos de 50 y me permite llegar a 400 gigabits por segundo. Piensen que ahora estoy llegando hasta 400 gigabits por segundo en el mismo espacio físico donde antes llegaba solamente a 100. ¿Esto qué requiere?
requiere conectores MPO con mayor cantidad de fibras para los enlaces de corta distancia y conectores de tipo de tipo CS, que van a ser duales. Voy a tener, como dije que tengo dos módulos adentro de un mismo encapsulado, en realidad un módulo va a tener un puerto de transmisión y recepción y el otro módulo va a tener otros dos puertos de transmisión y recepción. Vamos a los cables DAC. Dijimos que en enlaces de corta distancia puede que no tenga sentido hacer esa transición óptico-eléctrica, eléctrica-óptica, y ya que el equipo me entrega las señales de datos sobre un pinout, sobre un conector eléctrico, directamente tener un cable de tipo Twinax que me vincule los puertos de datos de un equipo con otro. Este enlace tiene que ser de corta distancia, esto ya viene armado, lo tengo en distancias fijas, largos estándar 1 metro, 3 metros, 5 metros. No puedo tener enlaces de distancias mayores porque quizá necesito amplificar y necesito compensar este largo de cable. ¿Dónde se los usa? En aplicaciones de data center, donde un cableado convencional es lo que se conoce como TOR, Top of Rack, que es cuando coloco un switch cabecero en cada rack y todos los servidores que están en ese mismo rack se van a cablear, se van a conectar, se van a vincular con el switch que está instalado arriba. Esta vinculación entre los servidores del mismo rack con el switch top of rack podríamos hacerla con cables DAC de tipo pasivo, porque nunca vamos a exceder el largo de los 5 metros. Para largas distancias tengo que compensar retardo de tiempo y de fase y tengo que compensar atenuaciones o pérdidas de señal. Entonces, además del cable Twinax, tengo que colocar un amplificador que va a amplificar y va a ecualizar la señal. Una característica del cable DAC activo es que en ningún punto la señal se convierte de eléctrica a óptica. Siempre estoy trabajando con la señal de datos en formato eléctrico. Tenemos una amplia gama de cables DAC, desde los cables DAC de 10 GB a 10 GB, de 25 GB a 25 GB, de 40 a 40, de 100 a 100. Estos son los 4 formatos directos. O sea, es un enlace de cobre de SFP Plus a SFP Plus, de SFP 28 a SFP 28, de QSFP Plus a QSFP Plus y de QSFP 28 a QSFP 28. Pero, ¿qué pasa? Dijimos que los QSFP en realidad están formados por 4 circuitos de menor capacidad. Entonces existe lo que vulgarmente llamamos el cable pulpo. Es un cable que abre 40 gigas, o sea, un QSFP Plus, a 4 SFP Plus de 10. O un QSFP 28 que abre un QSFP 28 a 4 enlaces, 4 conectores SFP 28 de 25 GB. Dejamos los cables DAC activos y pasivos y lo último que nos queda para vincular directamente equipos es lo que se llama AOC, Active Optic Cable. Para largos superiores a 10 metros ya el Twinax se reemplaza por fibra óptica. O sea, dentro de este cable, en el conector que tenemos en ambos extremos, vamos a tener un peine de contactos eléctricos para su interfase con el switch o con el router, pero adentro del conector hay un transceptor óptico y salimos ya con la fibra. ¿Cuál es la diferencia entre dos módulos de fibra y un patch cord dual?
es que acá no tenemos conector óptico. Directamente la bota es parte del mismo conector y sale la fibra del conector que está en el extremo del cable. Acá vemos la familia de cables para interconectar directamente dos equipos. El más simple es el enlace de cable pasivo, el DAC pasivo. Después tenemos el DAC activo, donde seguimos teniendo el cable Twinax de transmisión, pero en los dos extremos va a haber un amplificador óptico que amplifica y ecualiza la señal. Y finalmente, el AOC, el enlace es óptico y vamos a tener un transmisor y un receptor óptico dentro de cada conector en ambos extremos. Mencionamos rápidamente dos posibles arquitecturas de data center, una que es la arquitectura tipo TOR, donde al tope de cada rack ubicamos un switch y todos los equipos que están alojados en ese rack se interconectan con el switch cabecero. Tiene las ventajas de que reducimos la complejidad de cableado, hay pocos cables saliendo de cada rack, tenemos solamente el cable de uplink de cada switch top of rack. El cableado dentro del mismo rack puede ser con cables de tipo UTP o cables de tipo DAC, y el cableado con el switch de agregación puede ser o con cables de fibra óptica o con cables de tipo AOC. ¿Cuál es la contra? Podemos tener un potencial desaprovechamiento de puertos, o sea, este switch que está cabecero en el rack, normalmente debería ser un switch de 12 puertos, porque difícilmente tengamos más de 12 equipos dentro de ese rack. Eventualmente se puede utilizar un equipo de mayor cantidad de puertos, 24 o 48, y compartir este switch con el rack adyacente o con los dos racks adyacentes. Eso sería una situación intermedia entre el top of rack y lo que conocemos como end of row. En el end of row, todos los equipos que están en los diferentes racks de una fila se interconectan con un switch que está en el rack cabecero. O sea, capaz que tengo una fila de 10 racks y tengo un switch cabecero donde confluyen todo el cableado. Acá voy a tener mayor densidad, mayor cantidad de cables que salen desde los equipos de cada rack. Tengo mayor complejidad de cableado, pero a su vez tengo menor complejidad de configuración. Tengo un solo switch cabecero que lo estoy compartiendo entre mayor cantidad de equipos y como consecuencia la gestión se simplifica. Bueno, hasta aquí hemos llegado en esta charla. Espero que esta no sea la última vez que nos encontremos en un encuentro virtual, para la redundancia, de Andina Link, porque tenemos muchos temas más para comentar y discutir. Como han visto, yo trato de hacer esta presentación lo más real posible e intercalo algunas de mis experiencias y vivencias. Los invito a escucharlo, a verlo repetidamente, y si se les plantea alguna duda o inquietud, me contacten a la dirección de correo que figura en esta transparencia de cierre. Bueno, será hasta la próxima y muchas gracias por escuchar.